Ay, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a tratar de entrar esta mañana en esta forma que estamos trayendo de aplicarnos un poquito a la problemática familiar, a la problemática del hogar, y ver en realidad lo que podemos hacer en un día como estos, tan difícil, de mucha presión, mucha descomposición de todo, en todas las áreas de la vida, de tal manera que hoy tenemos muchas preguntas en nuestra mente y nos preguntamos verdaderamente si Dios está en la escena, si Dios nos escucha, si Dios es parte de nosotros todavía o nosotros somos parte de Él. Es una batalla en la formación de nuestros hogares, de nuestras familias, que está cada día haciendo un efecto. En los días de los jueces, la Biblia dice que al no haber rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada persona hacía lo que bien le parecía y se vivía en un desorden total, en una descomposición, confrontación, y todo eso estaba acarreando un desorden social dentro de la nación de Israel. Y hay un momento en que todo esto conlleva a una guerra social, a una guerra dentro de la misma nación de Israel, donde iban a confrontarse las tribus contra una tribu por el desorden que había. No se tenía una forma de pensar en la ley, de pensar en la escritura. Estas cosas nos hacen pensar en este día lo que está pasando. Dice la Biblia que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, al no haber rey, no hay un representante del orden, no hay un representante de las leyes civiles, aunque se tenía la ley, pero no estaba un respaldo con lo civil. Así que lo religioso empieza a tener un sentido de poca importancia dentro de las cosas
Y es un problema que tenemos dentro de los hogares, al no haber un orden, al no haber una ley, al no haber un sentido de compromiso. Entonces lo religioso comienza a tener poca importancia, comienza a tener poca relevancia. Donde el padre no toma su lugar y la madre no toma su lugar, lo religioso empieza a no tener sentido. Hemos visto a través del tiempo cómo familias con sus niños pequeños llegaban a la iglesia, venían a la iglesia, y los niños tenían un sentido de atracción por los cantos, por la escuela dominical y todo. Pero a medida que van creciendo esos niños, al no tener el hogar una fortaleza espiritual, al no tener un cerco espiritual, al no tener una ley que corrija, que controle, que domine todo, esos niños empiezan a perder el sentido por lo espiritual. Esos niños empiezan a tomarle más sabor al mundo, a un ambiente afuera que los va a absorber completamente. Ya dijimos lo que dice la Biblia, que el hombre es malo desde su juventud. El hombre es malo desde su juventud. Entonces, cuando vemos, dice que en aquellos días hay dos escrituras que concentran este sentido de falta de autoridad. Primero lo está hablando en el libro de los Jueces, y hay un momento que al no haber un respeto por leyes, al no haber un respeto por principios, al no haber un respeto por valores, entonces empieza a descomponerse todo, a traer esto. Y dice que hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Ahora, quiero que vea todo el desorden que hay, ¿verdad? Y la Biblia relata todo esto de una manera que pueda impactar en la mente de la gente, que pueda hacer un efecto cuando se iba a leer a través de las edades de los tiempos. Cuando se iba a leer el libro de los Jueces, tenía que hacer, cada parte de la Biblia tiene ese sentido. Aun cuando el Señor dio la ley, lo que quería el Señor era que esa ley impactara en la mente de la gente, toda la escena que está. Entonces, cuando vemos esto, cómo se comienza a descomponer todo desde adentro del hogar, desde adentro de la pareja misma. ¿Ve? Cuando la pareja no tiene una visión, la Biblia dice que cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, cuando la pareja no tiene una formación, una visión, empieza a haber un desorden mental en los dos lados, un desorden mental. La gente casi nunca hace caso, y la gente muchas veces lleva su vida en una forma en la que todo le empieza a dar lo mismo, le empieza a dar igual. Si él lo hace, yo lo hago. Si ella lo hace, yo lo he hecho muchas veces. Si los hijos empiezan a ver el desorden de pareja, entonces todo empieza a ser un caos, un caos. Y dice que esta mujer se fue de la casa de levita, ¿verdad? Era un componente de la tribu de Leví, que era la parte sacerdotal, y dice que le fue infiel, ¿ve? Dice, y se levantó su marido y la siguió
para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevar consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre que la joven salió a recibirle gozoso, y el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo, dice, su suegro y el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantaron también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse. Dice él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí el día se acababa. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue. Dice, y llegó hasta el frente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos ahí la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sean los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén, a Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje. Bueno, todo este cuadro, hermano, empieza a implicar cómo dentro de la formación del hogar, de la familia, de las relaciones que hay, empieza a haber un sentido de afecto. Estos afectos han hecho mucho daño dentro de los hogares. Muchas veces más que ir a la palabra, muchas veces más que ir al mandamiento, al estatuto, la gente se guía por afectos. Quédate, ven, comamos, convivamos, estemos, los invitamos, vengan todos, traigan sus niños, traigan esto. Dile a tu hija, dile a tu hijo que venga, ven, mira, aquí vamos a estar, vamos a comer esto, vamos a hacer esto. Y entonces es una mezcla de incrédulos con
nuestras familias. Y nunca vemos en el largo plazo el efecto que empieza a traer sobre el crecimiento de nuestros hijos. Por lo regular, no somos gente que considere, no somos gente. Tendemos a olvidar todo muy rápido. Somos una sociedad o una humanidad que el borrón y cuenta nueva es muy efectivo. Y pensamos que ya pasó todo. Pero con Dios no es así. Con Dios siempre hay resultados. Siempre hay resultados. Y nosotros metemos dentro de esta forma de socializar los afectos. Nunca pensamos qué tanto Dios está contento o no está contento. Qué tanto Dios nos da y qué tanto no nos da. ¿Ve? Y no impone, Dios no castiga porque no se le obedezca. ¿Ve? Pero uno de los desarrollos que empezamos a ver es que a través del tiempo es muy difícil hoy que un hogar tenga cercado con la palabra el núcleo familiar. Es muy difícil, hermano. Casi todos de alguna manera están participando, están llevando a cabo un proyecto de querer estar bien, de querer socializar, de querer convivir, de querer participar. ¿Ve? Y entonces, como la familia se va haciendo más y más fuerte, entonces usted empieza a convivir con los consuegros de un lado, con los consuegros de otro lado, son incrédulos. Con la familia del yerno, de la nuera, son incrédulos. Y va creciendo ese círculo de relaciones, sin darnos cuenta todo el efecto que está generando en la mente de la formación de nuestros hijos. ¿Ve? Podemos ver que alguien maldice, que alguien toma, que alguien oye música, que esto, y todo eso no lo consideramos, no lo estamos considerando, solamente lo estamos dejando que se vaya yendo en el tiempo, en el espacio, y no estamos considerando todas esas cosas. ¿Ve? Y entonces empezamos a ver que el evangelio no tiene tanto peso, tanta fuerza. El suegro de este levita, ¿a dónde vas? Quédate esta noche. Bueno, dices bien, se quedó. El otro día, no hombre, ¿a dónde vas? Tú, mira, todo el día vamos a comer, todo, sí, tienes razón. Se quedó. Pero ya cuando era el tercer, él dijo, no, me tengo que ir. Pero ya era destiempo. Ya era fuera de tiempo. Y la Biblia dice que le decía el ayudante, vamos a quedarnos. Y él dijo, no, tenemos que ir allá. ¿Verdad? Tenemos que salir de aquí. No vamos a estar en un territorio que no sea de la casa de Israel. Aparentemente tenía una visión de todavía querer tener un sentir por las cosas correctas, ¿verdad? Y se van hasta llegan, dice que al monte de Efraín, ¿ve? Y entonces de estas cosas
dice que este anciano que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. ¿Ve? Ahora, esta descripción de toda esta escena, hermano, tiene el propósito de hacer que se vaya viendo el componente de todo esto. Entonces esta descomposición, entonces lo invita, dice, para que vaya a su casa donde hay paja, donde hay forraje y tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se levantaron los pies, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y dijo: no, hermanos míos, os ruego que no os cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. He aquí que mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mire, cuando uno lee toda esta escena, hermanos, es ya una descomposición social total. El problema está en las relaciones. El problema es que nunca vemos la magnitud de lo que viene dentro de las relaciones en las cuales nuestra convivencia con incrédulos es muy marcada. Nunca alcanzamos a ver la magnitud del daño que se genera. ¿Ve? Y cuando nosotros no estamos en un sentido correcto, ¿ve? Dice la palabra que ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión? ¿Ve? Entonces, cuando la gente comienza a ir más allá de los valores, de los principios establecidos, entonces empezamos a ver un daño, una situación en la que mentalmente vamos creando un campo en el cual va a llegar un día en que esos hijos van a tener una tendencia a lo incorrecto, aún a lo perverso. ¿Por qué? Porque se formaron alrededor de un afectismo, un sentido de afectos, no un sentido de consideración de todas las cosas. ¿Ve? Usted ve cómo la gente convive con los incrédulos. Los incrédulos no aceptan una invitación suya a venir a la palabra, pero usted sí va con ellos, usted sí está con ellos. Y le digo, hay un momento en que el problema se va gestando hasta que llega el día, y llega el momento, llega la condición adecuada, entra un trabajo donde en ese trabajo está la atmósfera plagada de ciertos espíritus, y esos espíritus toman aquella criatura que un día venía sin valores, sin principios, sin estatutos, sin una conducta de valores, de ética, de un sentir por las cosas de Dios. ¿Ve? Y entonces estamos viendo eso, hermano. Por eso yo me pregunto ¿por qué los jóvenes no quieren? ¿Por qué los jóvenes no están? Porque hubo un momento
en que algo fue incorrecto. ¿Ve? Entonces, cuando vemos esto, este anciano todavía con un temor los invita, los establece, busca la manera, ¿ve? Ahora, entonces dice, pasamos de Belén a Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y habían ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Bueno, cuando estaban gozosos, cuando estaban en el ambiente, como le digo, afectivo, viene toda esta situación. Mire, alrededor de nosotros no hay nada que genere una seguridad si no hay un temor a Dios. No le hace quien sea su papá, sea su abuelo, sea su tío, sea su hermano, sea su sobrino, sea quien sea. Mientras no se genere un temor a Dios, usted olvídese. ¿Ve? Hay familias donde las relaciones están los tíos con los sobrinos, los primos con los primos, y muchas veces entramos en ese campo. No tenemos la capacidad de apartarnos, no tenemos la capacidad de hacernos a un lado. ¿Ve? ¿De qué manera estamos procurando el bienestar de nuestro núcleo familiar? ¿De qué manera está la visión? ¿Ve? La maldad está acercándonos, hermano. A mí no me interesa quién sea, como le digo, mientras Dios no esté con un temor, usted olvídese. ¿Ve? Por eso hay un concepto, ¿verdad?, de ver todos estos incestos que se han generado, toda esta desgracia social en la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tendría que generar? Hay un momento en que queremos corregir las cosas aún a costa de cosas que queremos mucho, dice, mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo cual tomaron a aquel hombre y a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantaron por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue de su lugar. Y llegando a casa tomó un cuchillo, echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió a todo el territorio de Israel. Y todo aquel que veía aquello decía, jamás se había hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Considerad. ¿Ve? Por eso Salomón después dice, en el día del mal considera. O sea, considera por qué es el mal, considera por qué está la situación en la crisis que está. ¿Ve? Hace poco alguien me mandaba una especie de carta y me decía, hermano, le pido que ore porque mis hijos reciban el Espíritu Santo. Y yo le decía, no es tanto que uno ore porque reciban el Espíritu Santo, no, el problema es que ellos lo tienen que buscar, o
o lo tienen, o se tienen que hacer a un lado y no buscarlo, le digo. Lo único que se tiene que hacer es que esto es individual, esto es personal. Pero nosotros damos la formación desde el hogar. ¿Ve? Nosotros tenemos un periodo de tiempo en el cual podemos trabajar, podemos desarrollar. ¿Ve? Al no desarrollar eso, entonces viene la situación difícil. Leyendo a David, ¿verdad? Y su situación después de aquella transgresión que hubo, la Biblia dice que esta concubina le fue infiel a Levita, ¿ve? Y le trajo las consecuencias. Tarde o temprano los pecados nos alcanzan, de la manera que menos lo pensemos, en el tiempo que menos lo imaginamos y en el lugar donde menos lo esperamos. Nos alcanzan las transgresiones. Entonces dice la Biblia esto. Por eso cuando se le limita a Dios, usted solo espere las consecuencias. Pues sí, es importante, pero no mucho. Le doy más importancia a esto o aquello. Usted espere las consecuencias. Usted empiece a ver cuando empieza la gente a perderle sentido a las cosas de Dios. La Biblia nos habla en 2 de Samuel, cuando David peca con una mujer que no era, ¿verdad? Y dice que trajo a aquellas situaciones. Vino Absalón, vino Tamar, vino Amnón, vinieron todos, pero fueron formados en un mundo de poligamia, ¿ve? Imagínese la problemática de David dentro de su reino con 500 esposas. Entonces esos hijos no tenían una visión clara de las cosas, pero él había cometido un error y lo tenía que pagar. Por eso muchas veces tenemos que considerar esto. ¿Por qué esta mujer tiene toda esta situación que se quedó impactada toda la nación de Israel? Nunca había pasado esto desde que salimos de Egipto. Ni siquiera en Egipto había sucedido esto. ¿Ve? Pero llega el momento acá que todo esto genera una situación, una reacción. Yo le digo, a veces cuando hablamos dentro de la familia, tenemos que ver cuánto de la palabra metimos, cuánto de la palabra se estableció dentro de ahí. Con un respeto, con un temor, con una visión de largo plazo, de poder decir, en este hogar hay una señal en la puerta, está la sangre del cordero. No lo hicimos, hermano, muy difícil lo hicimos. Dejamos que entrara parte del mundo, dejamos que el mundo tomara forma. ¿Ve? De alguna manera nuestros afectos han contribuido a la descomposición de nuestros hogares. Y podemos estar en la iglesia. Le digo, yo he visto a la gente con mucho dolor, con mucha tristeza. Los he visto llorar, pero a veces solo es el resultado de nuestras vidas. Y entonces vemos cómo no solamente se cometió ese error en David, ¿ve? Sino que después trajo más situaciones que se fueron añadiendo.
se fueron añadiendo. Él sabía que el pueblo no se tenía que censar, no se tenía que contar, porque no era la confianza en el número de los guerreros de Israel. La confianza estaba en Jehová, ¿ve? Pero él se obsesionó y impone su ley como rey y dice, cuéntalos, ¿verdad? Y aún el capitán dice, no hay necesidad, tú cuéntalos. Y eso trae más desgracia al pueblo de Israel. Muchas veces no nos detenemos para ver hasta dónde hemos acarreado transgresión que ha traído desgracia, tristeza, oscuridad dentro de las cuatro paredes de nuestros hogares. No nos hemos detenido a considerar. Y venimos y oímos algo y nos vamos. Mire, cuando vamos al libro de Hebreos y cuando el escritor empieza a hablar de los héroes de la fe, de ninguno habla en un sentido de poder que tenían para hacer muchas cosas, milagros, sanidades, todo, no. Cuando usted va al capítulo 11 de Hebreos, solo le está hablando de una cosa, le está hablando de obediencia, revelación, entendimiento. ¿Ve? Y entonces dice, por la fe. ¿Qué es la fe? Es revelación. ¿Y para qué es dada la revelación? Para obedecerse. O sea, no de nada sirve si usted le puede decir a Satanás, mira Satanás, yo creo que Dios es uno. Él va a decir, yo también creo eso. Y ¿sabes qué? En mí causa más efecto que en ti, porque a mí me hace temblar, porque yo sé mi final, pero tú no sabes. ¿Ve? Todo esto empieza a traer un resultado tremendo, hermanos, que empieza a impactar en la mente. Por eso tenemos una sociedad completamente descompuesta. Es muy difícil, dijo el profeta, ser cristiano en este tiempo. Es muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que apartarnos de muchas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que quitar muchos obstáculos que están. Ahora, no es nada más en un sentido de concebir las cosas y decir, bueno, voy a quitar. No, dice, considera. Me gusta esta palabra, dice, considerad esto. Entonces hay dos factores muy importantes en esta narración de la Biblia cuando dice, al no haber rey. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. ¿Ve? ¿Qué hacía? La gente no tenía valores, no tenía principios. Por eso si usted ve siempre, hermano, cuando Dios premiaba al profeta, cuando el profeta le dijo, Señor, no voy a volver a cazar un animal para los hombres de negocios, no lo voy a hacer. Él no sabía, él no entendía, él solamente se propuso eso, dijo, no lo voy a volver a hacer. Aquella tristeza, aquella depresión en la que él estaba y no entendía y decía, habré pecado, habré hecho algo que no me acuerdo. ¿Qué es? Dios, ayúdame, por favor. Pero él vio cómo aquellos hombres decían, hermano, va a ir de cacería, sí, le encargo un león, le encargo una cebra, le encargo un jabalí, le encargo esto, le encargo esto. Mire la gente, hermano, a través del tiempo. Cada día va devalorando las cosas de Dios y ese mensaje se lo está dando a sus hijos. Imagínese en un hogar donde dice, no, de rato nos vamos.
No, deja que pase un rato. No, primero vamos a almorzar. Todo eso empieza a minar la fe de los hijos. ¿Ve? Y entonces viene el profeta y dice: Dios, algo está pasando, yo me siento mal, ¿qué es? Pero cuando él vio aquello, dijo: la cacería no es un deporte, la cacería tiene que hacerse por necesidad. Si voy a cazar algo es porque me lo voy a comer, si no, no voy a hacer esto. Y entonces Dios lo lleva al bosque, y en el bosque le pone aquellos 3 cervatos, la madre y sus 2 cervatillos. ¿Ve? Él no tiene yo le prometí a Dios, no. Él solamente tiene un sentir y dice: bueno, ahí está uno para mí, otro para el hermano tal y otro para el hermano tal, y ahorita acabamos esto. No había habido caza durante varios días. Él traía aquella camisa roja, dice: aquellos cervatos no podían estar delante de algo rojo. ¿Ve? Así que cuando llega el momento en el que se presenta aquella situación, él empieza a hablarle a aquel cervato y a sus cervatillos y a aquella madre, y le dice: vete, yo te doy la vida, vete. ¿Ve? Dios estaba probando, hermano, a aquel hombre. ¿Qué tanta obediencia tenía? Muchas veces Dios nos está probando qué tanta visión tenemos en cuanto a la obediencia. Ese ha sido el problema y ese ha sido la descomposición de los hogares, la falta de obediencia a la palabra. Aquel levita no obedeció el sentir que debía de tener. Él no tenía por qué haberse quedado más tiempo en aquel hogar. ¿Ve? Él tenía que haberse salido en el momento que lo había decidido, porque así, de esa manera estaba. ¿Ve? Ahora, estas cosas, cuando el Señor, aquellos cervatos se van, y entonces viene la presencia de Dios al profeta y le dice: cumpliste tu promesa. Cumpliste tu promesa. Dijo: yo también cumpliré la mía. Nunca te dejaré. Muchas veces nuestra profesión es muy endeble, hermanos. Muchas veces nuestra posición es casi nula. Sí, vamos, y ya pensamos que eso no, es la obediencia de vivir una vida en temor. Imagínese usted ver una mujer, hermano, mal vestida en el mundo afuera, en una condición de tentación tremenda, y que no haya una vida de espiritualidad, no haya una vida de obediencia a Dios. ¿Qué va a hacer esa persona? Esa persona va a poner su mirada ahí, quiera o no quiera, y va a considerarse un pecado delante de Dios. ¿Ve? Cuando usted no ve espiritualidad en la gente, usted no espere obediencia en la gente. No la espere. Mal haría usted en decir: ore por mí, hermano, para que ¿cuál? Para que tenga el Espíritu Santo. No es ese el objetivo. ¿Ve? Entonces, al no haber rey, no había estatutos jurídicos que gobernaran la nación, así que los hogares eran un desastre. ¿Ve? La prueba está después, lo que viene, pero yo lo que estoy viendo son estas dos partes, donde está diciendo al no haber rey en Israel, la gente hacía lo que bien le parecía. ¿Ve? Entonces, en el campo afectivo nos movemos así.
Al ignorar la palabra de Dios, al no adentrarnos en las cosas de Dios, entonces hacemos lo que bien nos parece. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene ir ahí a ese ambiente? ¿Qué de malo tiene estar en este trabajo donde todos son adúlteros, borrachos, maldicientes? Yo nomás me mantengo. No, no te mantienes. Si no hay espiritualidad, no te mantienes. No se mantiene, hermano. ¿Ve? Cuando el profeta trabajaba con toda aquella gente, ¿qué hacía a la hora de hacer algo? ¿Qué hacía? Se apartaba. Porque allá estaban contando chistes de doble sentido, palabras obscenas, todo. ¿Ve? Porque traía un valor. Traía valores, traía principios. Por eso él decía, cuando veía aquellas mujeres que cuando el esposo se iba a trabajar, ellas salían y se emborrachaban y estaban con los hombres. ¿Y qué decía él? Dijo, una bala limpia. Ni siquiera la merecen estas mujeres. No merecen una bala limpia. Porque tenía valores. Cuando aquel joven le dijo, hermano, usted actúa así y obra así porque usted ya es un anciano. Le dijo, ¿cuántos años tienes, hijo? Dijo, 21. Dijo, yo tenía menos años que tú y ya pensaba como pienso hoy. Los mismos valores de siempre. La misma consideración en todo. Dice entonces, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ve? Entonces, estas cosas que tenemos hoy, en el discernimiento que conlleva, ¿ve? Ahora, ¿qué son lo que tenemos hoy dentro de nuestros campos? Resultados como los tuvo David, como los tuvo este levita. Tenemos resultados a veces muy escalofriantes, hermano, muy terribles. Le digo, estos espíritus no tienen límite, no tienen consideración, no están pensando y están diciendo, bueno, ya le hice suficiente daño, ya no voy a hacer más. No, ellos van a hacer pedazos todo, hermano. Entonces, si dentro de nuestros hogares no metemos obediencia completa a la palabra, la señal no va a entrar a ese hogar. Obediencia completa, no incompleta, no afectos, no afectos de decir, es que, ¿qué dirán? O es mi tío o es mi hijo, es mi papá o es mi mamá, quien sea. Afectos. No dice, pon a trabajar tus afectos y te voy a dar la señal. No, dice, obediencia completa a la palabra te da derecho a la señal. Se va a escandalizar el mundo, hermano. ¿Qué dijo la palabra? El mundo los va a compadecer y los va a amar. No. ¿Qué dijo? Los va a aborrecer, los va a aborrecer, los va a aborrecer, los va a aborrecer. Entonces, si usted se junta con el mundo incrédulo y no lo aborrece, ¿dónde está mal? Usted tiene que considerar. Pues es que son los consuegros, son incrédulos, les vamos a dar por su lado, ¿ve? Los voy a hacer sentir bien, no les voy a poner música del Señor, les voy a poner música que los ambiente a ellos. Los quiere hacer sentir bien. Por eso, a veces dentro de
del templo aquí donde estamos, nos reunimos, lo que quiero hacer sentir es mal al pecador, hermano. No lo quiero hacer sentir bien. No lo quiero confortar. No le voy a tocar el problema porque pobrecito. No, hermano. No, Dios no hizo eso. El Señor no hizo eso. Nunca encubrió. ¿Dónde estás, Adán? Señor, ¿por qué hiciste eso, Adán? Tú sabías lo que venía, Adán. ¿Ve? Te dice, no le digo nada, se puso ese short, esta muchacha, no le voy a decir nada para no discutir. No, háganla sentir mal. Usted tiene el pariente incrédulo que le da igual y quiere, y ándele, y para allá, y la comida, y el ambiente, y todo, pues todos se sienten bien. Pero dice la Biblia, en el mundo la gente no los va a amar. Si del árbol verde hicieron leña, imagínense del árbol seco que no van a hacer. Así que este levita cortó a la concubina en 12 pedazos, un brazo, la cabeza, una pierna, una antepierna, todo, 12, ahora sí, mándalos. Esto fue lo que pasó en esta tierra de Israel. Y entonces todos consideraron y dijeron, esto no se había hecho. Es innombrable esto que pasó. Todos los hombres de la ciudad abusaron de esa mujer. ¿Ve? Terrible esto, hermano. Yo le digo, nuestros hogares tienen mucha filtración, están cuarteados, se diluye, se va lo que metemos. En cada culto venimos, nos vamos, pero al estar cuarteado se va. ¿Ve? ¿Por qué? Porque queremos entrar en un campo afectivo. Un campo afectivo. Sí le van a dar, pero se lo van a cobrar. El diablo va a dejar que usted llegue hasta donde el daño que se va a causar sea lo más eficaz que se pueda. Lo más eficaz que se pueda. ¿Ve? Por eso cuando la Biblia habla y dice que en un momento el hombre es responsable de sí mismo y tiene que ver todo esto. Yo sé que en el campo de los afectos es muy difícil tomar decisiones, hermano, porque son muy parecidas a la palabra, las reacciones del afecto. Son muy parecidas. Bueno, ¿qué de malo tiene esto? ¿O qué de malo tiene esto otro? ¿Ve? Usted ve que el de enfrente tiene una cerveza, no, usted tiene un refresco y usted no, ¿y de qué van a hablar? ¿De qué lo van a edificar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el proyecto? Cuando usted pudiera estar leyendo, escudriñando, usted está en un ambiente afectivo. Usted espere los resultados. Usted espere sus criaturas. Vea hacia dónde van impulsándose. ¿Ve? ¿Por qué? ¿A cuántos les dije, saquen a sus hijos de las secundarias porque se los va a devorar este sistema, se los va a comer? No, muchos no hicieron caso. Hoy díganme dónde están. Nada más díganme dónde están. ¿Ve? A veces los conceptos son difíciles, hermano. Dar el consejo es muy difícil, ¿verdad? Aquella joven que me dijo, mire, mi título, si le hubiera hecho caso, no hubiera llegado a esto. Le dije, pues sí, tiene un título, pero ¿dónde está su alma? ¿Dónde está su alma? ¿Ve? Ese es el punto, hermano. Cuando vamos al profeta vemos lo que nos gusta, pero también hubo cosas
Cuando él vio a su hijo fumar, cuando él lo vio en la visión fumar, le dijo, ¿fumas? No, ¿fumas? Sí, papá, vámonos para afuera. No dijo, bueno, nada más este mes da prueba y luego ya vemos. No, dijo, vámonos para afuera. Vámonos. Pero nuestros afectos nos dejan crecer en buenos sentimientos y decimos, no, voy a orar para que Dios lo cambie. Vea cómo Dios nunca cambió. Nunca escuchó su oración. ¿Por qué? Porque es individual. Es individual. ¿Cómo le va a dar el Espíritu Santo al que no lo quiere? ¿Ve? ¿Qué dice la Biblia? Dice que si ustedes piden el Espíritu Santo, dijo, si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? No al que ore por mí, hermano, para recibir el Espíritu. No, eso no es. ¿Ve? Mientras no tengamos principios, valores que rodeen nuestro hogar, hermano, y lo cubramos, vamos a seguir pagando las consecuencias. Hoy ya una generación, viene otra, hermano, viene otra. Viene otra y luego va a venir otra, van a venir los hijos, van a venir luego los nietos, luego van a venir los bisnietos. ¿Ve? ¿Por qué cree que en el principio la Biblia especifica la genealogía y dice que Enoc, ¿ve?, caminó con Dios y luego vino su hijo? ¿Ve? ¿Quién era? Matusalén. ¿Ve? Y luego vino Obed y luego vino Noé. Pero dentro de todo eso venía una serie de valores, venía una serie de principios, venía una serie de conductas correctas. ¿Ve? Pero usted ve la otra lado, la misma genealogía, y decía, y este dio a luz a este, y tomó 2 mujeres, inventó los artefactos musicales, todo. ¿Ve? Venía una descomposición. Si no metemos al hogar la obediencia, hermano, si no consideramos y decimos, este es el hogar, esto es lo que tengo, ahí está mi esposa, a mis hijos, ahí está, pero Dios, ¿dónde está en todo esto? ¿Lo veo o no lo veo? ¿Lo saqué? ¿Está afuera? ¿Hay temor? No. ¿Por qué se fue? ¿Por qué salió? ¿Por qué no hay temor? ¿Qué fue lo que hice? Dice, salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Salid. Va a ser bien difícil, hermano, mantenernos como Enoc, mantenernos como Noé. Va a ser muy difícil mantenernos de esa manera. Vamos a ver los resultados en estas generaciones donde yo le digo es muy difícil, hermano, muy difícil. Donde Dios no sea el centro, acuérdese, el verdadero compañerismo, ¿dónde es? Debajo de la sangre, debajo de la sangre. Si hubiera dicho el profeta, el compañerismo más correcto está en un convivio donde haya una cazuelada y donde todos traigan esto, ahí van a estar todos contentos. Y yo así los quiero ver contentos. No dijo eso, dijo debajo de la sangre, debajo de la sangre. Tenemos que meter, hermano, el temor adentro de nuestros hogares. Los valores, los principios. Pero tienen que empezar en el padre y en la madre. Si no están en el padre y en la madre, es difícil, hermano. Es muy difícil, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hermano, no sé,
Miren, son las 10:05, no, 10:03, 10:02, podríamos llenar el bautisterio, ¿de qué manera, hermano? Bueno, por favor, hermano, vamos a tener 2 bautismos hoy, bueno, lo único que les digo es vergüenza, dolor, tristeza y arrepentimiento. Esos son los 4 puntos para un bautismo eficaz: vergüenza, dolor, tristeza y arrepentimiento. Eso es lo que pide la Escritura. Voy a dejar este lugar, nos dan una introducción de algún canto, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, y pensemos, consideremos todo esto. Dios los bendiga, Dios los guarde.